Los terroríficos relatos de abuelos que jamás te contaron, Vol. 5. ¿Te animas a escucharlos? Era una noche oscura y tormentosa, la luna asomaba, teñida de un tono sanguíneo que hacía que las sombras danzaran en cada rincón del viejo pueblo. Y justo en ese momento, las leyendas ocultas comenzaron a susurrarse entre los jabones del aire denso. El viento traía consigo historias de aquellos que habían cruzado la línea entre el mundo de los vivos y los muertos. Historias de terror. Una mujer, dicen, quedó atrapada entre los espejos de su casa, gritando en silencio, su reflejo riéndose de su sufrimiento mientras nadie podía escucharla. Sus ojos, vacíos, parecían seguirte a cada paso, y aquellos que han mirado fijamente jamás regresaron los mismos. Pero hay más. En el corazón del bosque espeso, donde la luz apenas se atreve a entrar, criaturas extrañas han sido vistas. Un anciano del pueblo juró haber encontrado un ser que parecía humano, pero con ojos que brillaban en la oscuridad como los de una serpiente. Los niños temían acercarse al bosque, no porque dijeran que estaba embrujado, sino porque las risas de esos seres parecían demasiado reales, demasiado tentadoras. ¿Quién podría resistirse a seguir ese eco de alegría incluso sabiendo el peligro? La tensión crecía. Los murmullos en las plazas, las miradas furtivas. Nadie hablaba abiertamente, pero todos sentían esa presión, esa energía que vibraba en las calles, como si algo estuviera por romperse. Aquella noche, la abuela de Miguel decidió contar una historia que había guardado para sí toda su vida. Con sus manos temblorosas, logró captar la atención de todos. Un silencio sepulcral lo envolvió todo. Mientras su voz temblaba, relató cómo una sombra había perseguido a un anciano que vivía solo, robándole sus recuerdos uno a uno. Cuando el anciano despertó, ya no sabía quién era. Todo lo que quedó fue un eco de su risa, resonando en los pasillos vacíos de su mente. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Toma un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un buen golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos, todo parecía oscuro. Pero en el fondo, algo brillaba. Un susurro, una advertencia. La abuela mencionó una puerta en el pueblo, un lugar donde nadie se atrevía a entrar. Allí, dijo, se guardaban los secretos más oscuros. ¿Quiénes lo protegen? ¿Qué sucederá la noche en que alguien decida cruzar ese umbral? Miguel no podía dejar de pensar en aquella puerta. Sus ojos se clavaron en el suelo húmedo de la plaza, mientras el eco de las palabras de su abuela retumbaba en su mente. Una puerta que guardaba secretos oscuros, pensó, con un escalofrío recorriendo su espalda. Nunca habían hablado de ella en casa. Su corazón latía con fuerza, como si un nuevo misterio lo hubiese marcado para siempre. Al día siguiente, el sol se asomó tímidamente, pero en el pueblo, la atmósfera continuaba cargada de tensión. Los vecinos murmuraban entre ellos, lanzando miradas furtivas. Cada esquina parecía estar observando, incluso los árboles susurraban secretos mientras el viento sacudía sus hojas. Miguel, decidido y temeroso al mismo tiempo, se dirigió al bosque esa tarde. Había escuchado historias no solo de la puerta, sino también del anciano que había perdido su esencia, atrapado en un juego de sombras. Caminó por el sendero que conducía al corazón del bosque, cada paso resonando en su mente como un tambor. A medida que se adentraba, la luz comenzaba a desvanecerse, y ese brillo que antes lo llenaba de esperanza se convertía en un frío palpable. Las risas lejanas parecían burlarse de su valentía,
llenando el aire con un eco que aceleraba su pulso. Y entonces, vio la puerta. Estaba parcialmente oculta por ramas y arbustos. Antigua y desgastada, emanaba una energía extraña. Una bisagra chirriante resonó cuando Miguel se acercó. Se detuvo, sintiendo un nudo en la garganta. La curiosidad y el miedo luchaban por tomar el control, eligió ser valiente. El recuerdo de la abuela y sus advertencias lo impulsaron. Extendió la mano, sintiendo una corriente eléctrica al tocar el frío mango de la puerta. ¿Qué secretos se escondían tras ella? Justo en ese momento, un grito desgarrador cortó el aire, resonando desde la oscuridad del bosque. El sonido heló su sangre. Miguel dio un paso atrás, su mente estallando con imágenes del anciano atrapado en el olvido, de aquellos que jamás regresaron. Aferrándose al árbol más cercano, trató de recuperar la compostura. La curiosidad lo empujaba, pero la advertencia de su abuela reverberaba con fuerza. Reuniendo su valor, se asomó por una grieta en la puerta entreabierta. Lo que vio lo dejó sin aliento. Una habitación oscura con paredes cubiertas de espejos, cada uno reflejando una imagen distorsionada de sí mismo, pero con detalles que no podía reconocer, sombras danzantes, seres con ojos que brillaban como si devorasen su esencia. ¿Qué es esto?, murmuró para sí, incapaz de apartar la mirada. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral, aquellos espejos comenzaron a susurrar su nombre. Miguel, Miguel. Un escalofrío inhumano atravesó su cuerpo. Sintió el suelo temblar bajo sus pies, y comprendió que algo terrible estaba a punto de suceder. Corrió, pero una sombra se deslizó detrás de él, acechando en la oscuridad. El pueblo, el bosque, la puerta, todo parecía un laberinto de terror en el que ahora estaba atrapado. La única salida posible sería una terrible verdad que aún desconocía. Aterrorizado, se juró que volvería a enfrentarse a esa puerta, sin importar el precio a pagar, pero podría liberar los secretos sin perderse en el intento. La noche se acercaba, y el eco del anciano resonaba en su mente, los recuerdos perdidos. Quizás, solo quizás, la verdad sobre su propia historia lo aguardaba al otro lado. ¿Y si abrir esa puerta significaba arriesgar su propia memoria? La tensión aumentaba. La oscuridad lo abrazaba, apretando contra su pecho un temor más profundo que cualquier historia de su abuela. ¿Qué haría ahora? Podría regresar antes de que la sombra reclamara lo que era suyo. Las luces empezaron a apagarse mientras la luna acechaba desde arriba, lista para desvelar más misterios. La puerta quedó latente tras él, pulsando como un corazón oscuro en la noche. Pero un latido indiscreto resonaba también dentro de Miguel. Había llegado la hora de decidir. ¿Entraría o volvería a la seguridad del pueblo donde los rumores danzaban como hojas en el viento? La inquietante sensación de que el tiempo se le acababa hizo que su aliento se cortara, y entonces se giró, sintiendo una presencia que le helaba la sangre detrás de él. No había vuelta atrás. Una sombra se alzó en el horizonte, una figura que parecía conocerlo demasiado bien. Sería un amigo, un enemigo, o algo mucho más aterrador. El destino de Miguel estaba en juego, y la noche prometía más que solo secretos olvidados. La figura al fondo del camino se aclaró poco a poco, tomando forma a medida que Miguel luchaba contra el terror que lo envolvía. La sombra no era un monstruo ni un fantasma, sino un hombre de cabellos grises y túnica raída. Un anciano, pero no cualquier anciano. Era él, el que había escuchado en historias de su niñez, el guardián del bosque, el anciano que había perdido su esencia. Miguel, su voz retumbó como un eco distorsionado, llevando consigo un súbito viento que estremeció las ramas de los árboles. El corazón de Miguel se disparó. ¿Vas a enfrentarte a la puerta? El muchacho sintió que el miedo lo arrasaba, pero el deseo de saber lo superó. ¿Qué hay detrás de ella? ¿Por qué grita? El anciano se acercó lentamente, como si cada paso fuera un esfuerzo monumental. Las arrugas de su rostro parecían contar historias de tiempos perdidos.
Detrás de cada puerta se oculta una verdad, respondió, sus ojos brillando con un matiz de tristeza. La verdad que buscas puede liberarte o destruirte. La elección siempre ha sido tuya. Pero tú eres el anciano. Estás atrapado aquí. Miguel se dio cuenta de que la atmósfera a su alrededor se tornaba más pesada. Los murmullos de los espejos se hacían más intensos, casi como un grito colectivo de advertencia. El anciano asintió, un gesto cargado de resignación. Fui atrapado en esta red de sombras, buscando respuestas que nunca debieron ser reveladas. La puerta no solo muestra lo que somos, sino también lo que hemos perdido. Miguel se sintió abrumado. ¿Qué era lo que había perdido? Todo en su vida parecía una broma comparado con el horror que emanaba de esa puerta. Se preguntó si esos espejos distorsionados eran advertencias, eco de destinos fatídicos. ¿Era realmente la búsqueda de la verdad su objetivo o todo esto era un juego del destino? Desesperado por entender, Miguel miró al anciano. ¿Cómo puedo liberarte? ¿Cómo puedo salir de aquí sin perder lo que soy? La sombra del anciano pareció moverse, adquiriendo una profundidad que intimidaba. A veces, el conocimiento viene a un precio, advirtió. Pero también puede ser una bendición que nunca esperaste. Los espejos reflejaban sus miedos, pero también sus esperanzas. Miguel comenzó a tener vislumbres de su vida. Las risas de su infancia, los abrazos de su madre, los sueños que había dejado atrás. Sabía que esa puerta podría ofrecer respuestas, pero también era la entrada a su propio sufrimiento. Tu verdad tiene el poder de romper cadenas, pero serás despojado de algo valioso, dijo el anciano, entrecerrando los ojos como si tratara de captar una visión lejana. Las sombras quieren devorarte, Miguel. Los ecos de lo que eres pueden quedar atrapados para siempre. Miguel se enfrentó a la puerta una vez más. Las sombras vibraban inquietas y el frío se intensificaba. Su mente giraba con la decisión que había que tomar. Debo entrar, murmuró para sí mismo, sintiendo la urgencia en su pecho. Debo saber, y antes de que pudiera detenerse a pensar, avanzó un paso hacia la puerta. El anciano gritó, «Detente, Miguel», pero ya era demasiado tarde. La puerta se abrió de golpe, dejando escapar un torrente de luz y sombras. Todo en el bosque pareció detenerse. Miguel se sintió arrollado por una ola de energía mientras era absorbido, empujado hacia una revelación aterradora, iluminadora. ¿Acaso realmente estaba preparado para lo que podría encontrar al cruzar ese límite? Las sombras rugían a su alrededor, y en su corazón latía una pregunta: ¿qué precio pagaría por conocer su propia historia? La puerta crujía, los espejos se agitaban, y su destino estaba a punto de ser reescrito. Pero justo en el umbral, una voz salió de las profundidades de la oscuridad, resonando con fuerza: la puerta no es solo un pasaje, Miguel. Es un reto a tu misma existencia que harás ahora que estás tan cerca de la verdad. Y en ese instante, comenzó a darse cuenta de que abrir esa puerta podría significar no solo llevar consigo sus recuerdos, sino también arrastrar a aquellos que amaba al abismo de su descubrimiento. La elección que se le presentaba tenía más dimensiones de las que jamás había imaginado. El tiempo apremiaba y la certeza se tornaba difusa. ¿Entraría a costar el sacrificio de su propia esencia? Miguel sintió que su mundo se desmoronaba al cruzar el umbral de la puerta. La luz y la sombra se entrelazaban en un caos sublime, y su cuerpo fue arrastrado hacia un paisaje surrealista. La escena que emergió ante él era un reflejo distorsionado de su vida, imágenes de su niñez, momentos de alegría y tristeza, se superponían y retorcían como en un caleidoscopio quebrado. Un estruendo resonó en el aire, abrumador y desgarrador, como el grito de 1000 almas atormentadas. Miguel se dio cuenta de que estaba rodeado de figuras nebulosas que emergían de las sombras. Eran ecos de su pasado, recuerdos distorsionados que parecían vivos, pero desgarrados, atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento. Miguel, un murmullo inconfundible atravesó el tumulto.
Era su madre, su voz, pero no era más que un eco lleno de desesperación. ¿Por qué viniste aquí? Sal de este lugar. Mamá, gritó, intentando avanzar, pero las sombras lo mantenían atado. Cada paso que daba lo hundía más en el horror, y cada palabra de su madre sonaba como un susurro desgastado por la distancia. Las figuras comenzaron a acercarse, sus manos extendidas, suplicantes, pero con rostros vacíos que lo miraban con incertidumbre. Te lo advertí, resonó la voz del anciano, que parecía flotar entre esas sombras. La puerta revela no solo tu verdad, sino también las verdades de aquellos a quienes has dejado atrás. El peso de sus destinos ahora reposa en ti. Miguel sintió que el frío se intensificaba, taladrando hasta su corazón. ¿Por qué me haces esto? Quiero ayudar. ¿Cómo puedo liberarlos? Su voz se quebró, y el anciano, tan sereno y desgastado, parecía comprender su angustia. Debes enfrentar lo que has olvidado o te quedarás atrapado aquí para siempre. Lo que has perdido puede ser la clave. Las sombras se tornaron más densas, transformándose en una tormenta de emociones aplastantes. Miguel recordó la risa de su madre, las noches a la luz de la luna en el patio, las historias contadas en la calidez de su hogar. Pero esas memorias se torcían, volvían a su mente con caídas y pérdidas, recordándole los sueños no cumplidos, las ilusiones marchitas. No, gritó con más fuerzas que nunca, sintiendo que cada fibra de su ser luchaba contra la desesperación. No puedo dejar que esto sea todo lo que hay para mí o para ellos. En su pecho comenzó a arder una determinación, debía recordar y, a la vez, dejar ir. Pero ¿cómo deshacerse de lo que siempre había sido parte de él? La luz de la puerta resplandecía, y al mismo tiempo, se diluía, haciendo que las sombras parecieran devorarlo. Entonces, sintió una mano temblorosa posarse en su hombro. Era su madre, su rostro ahora claro entre la bruma, pero con lágrimas en los ojos que reflejaban una tristeza infinita. Miguel, no pierdas lo que somos. La verdad no siempre es un alivio, a veces hiere más de lo que imaginas. Pero amarte a ti mismo, eso es lo que verdaderamente libera. Las palabras de su madre se adaptaron en el aire, flotando como una promesa hecha de luz. Miguel cerró los ojos, sintiendo como las memorias se arremolinaban a su alrededor. La verdad lo guiaba, pero también lo amenazaba. Y en ese momento de claridad, comprendió que no podía cargar con la angustia ni con el peso del pasado. Si esta es mi prueba, entonces la enfrentaré, murmuró, abriendo los ojos de nuevo. La puerta parecía parpadear, una señal que le desafiaba a seguir o a rendirse, pero antes de poder decidir, las sombras comenzaron a murmurar, alzando una voz unificada, un grito desgarrador. No olvides lo que eres. No olvides a los que dejas atrás. Miguel sintió que el suelo temblaba debajo de él. Todo se desmoronaba. En ese instante retumbante, el anciano asomó su rostro sobre la tormenta de sombras, sus ojos brillando intensamente. La elección ahora es más grande que tú, Miguel. ¿Te atreves a dar el siguiente paso y afrontar lo que has negado? Y con su corazón latiendo como un tambor en la distancia, Miguel se preguntó si realmente tenía el valor de despojarse de su pasado. ¿O permitiría que las sombras lo atraparan a él y a su familia para siempre? La puerta lo esperaba, cargando con el peso de una nueva verdad, una que podría cambiarlo todo. La decisión estaba en sus manos. ¿Pero qué haría? La atmósfera se tornó densa y opresiva, como si la misma sombra intentara aplastarlo. Miguel miró a su madre, que aún sostenía su mirada, sus ojos reflejaban un mar de emociones que él no podía descifrar. Entre el caos de sus recuerdos, su voz resonaba sonando como un eco familiar, lleno de amor y desesperación al mismo tiempo. Debes ser valiente, Miguel. La verdad duele, pero permanecer aquí es aún más doloroso. Con su corazón latiendo en descompasado ritmo, Miguel dio un paso hacia la puerta que pulsaba con una energía desconocida. Era una puerta de luz,
pero también un abismo que mostraba lo que había ocultado por tanto tiempo. Las sombras alrededor comenzaron a moverse, danzando con un deseo voraz de atraparlo. No, gritó, comprendiendo que no podía retroceder. Su determinación creció como una llama en medio de la tormenta. A medida que avanzaba, las figuras nebulosas empezaron a mostrar sus rostros por un breve instante, amigos que no había querido perder, la risa de los que lo habían amado, pero también las miradas de aquellos que había decepcionado. Con cada rostro que aparecía y desaparecía, más ansias de liberar a esos espíritus atrapados crecía dentro de él. Debes confesar tus miedos y tus secretos, murmuró el anciano, atravesando el lienzo de sombras que desgarraban su ser. Recuerda, la verdad te hará libre, pero solo si tienes el valor de enfrentarla. Las sombras comenzaron a formar un ciclo inquietante, un torbellino de recuerdos que cada vez se tornaba más oscuro y amenazante. Con un grito ahogado, Miguel dejó caer una lágrima. Ese simple gesto fue suficiente para que las figuras a su alrededor perdieran fuerza, como si su tristeza les diera poder. Había algo liberador en reconocer el dolor. Te recuerdo cuando te perdí, Miguel. La voz de su madre flotó nuevamente. Ella lo culpaba de su partida, aunque Miguel sabía en su interior que nada podía cambiar. La confusión lo llevó al borde del abismo emocional, deseaba gritar, pero las palabras se negaban a salir. Fue entonces cuando comprendió. No se trataba de cambiar el pasado, sino de aceptarlo. La luz de la puerta parecía brillar más intensamente mientras su corazón luchaba entre la culpa y la desesperación. Sin pensarlo, exclamó, «Perdóname, mamá. No sé cómo, pero estoy aquí para liberarte, para liberarnos». De repente, las sombras comenzaron a retirarse con un sonido de lamentos que resonaban como ecos de recuerdos olvidados. La figura de su madre sonrió, y en ese instante, el vapor denso se transformó en una evaporización de pesar. Miguel se sintió más ligero, cada paso hacia adelante le otorgaba fuerza, la puerta parecía estar a su alcance, iluminándose con imágenes de esperanza. Sin embargo, un grito profundo y agonizante surgió de las sombras restantes, desgarrando la quietud. «Te llevaremos con nosotros. Nunca escaparás de lo que eres». Miguel sintió un tirón en su pecho, como si lo quisieran arrastrar hacia el abismo. Con todas sus fuerzas, se aferró a la luz de la puerta, sintiendo que su madre lo empujaba hacia adelante, hacia la libertad. Pero antes de cruzar el umbral, el anciano le lanzó una advertencia. Al traspasar, no solo liberarás a otros, sino también a ti mismo. ¿Estás listo para enfrentar lo que hay más allá? Con un nudo en la garganta, Miguel respiró hondo. Todo su ser clamaba por ser libre, aunque sabía que la verdad podría romperlo. La elección finalmente estaba ante él, cumplir el ciclo y arriesgarse a enfrentar sus propios demonios. O, dejar que lo conocido lo consuma, y así, con el eco de sombras en su mente, Miguel dio un paso hacia la luz, preparado para descubrir si habría paz al otro lado o si su viaje apenas comenzaba. El resplandor que emanaba de la puerta se intensificó, envolviendo a Miguel en una luz abrumadora. Cuando finalmente cruzó el umbral, sintió que los puntos de su vida se alineaban, como si todo lo que había vivido hasta ahora fuera un preámbulo a este instante. Pero en lugar de un paraíso lleno de paz, se encontró en una vasta llanura oscura, con el cielo cubierto de nubes negras que chisporroteaban como si reclamaran la tormenta. De repente, el aire se volvió helado, y Miguel percibió voces susurrando desde las profundidades de la negrura, palabras indescifrables que danzaban a su alrededor. Su respiración se aceleró, cada respiración que tomaba parecía ser absorbida por una oscuridad inquietante. Entonces, una figura apareció a lo lejos, un hombre encorvado, con barba descuidada y ojos que brillaban como dos astros en la penumbra. «Bienvenido, viajero», dijo la figura, con una voz que hacía eco en los confines de su mente. «Te has atrevido a cruzar la frontera. ¿Creías que sería tan simple? La verdad no es solo dolor, es también un viaje de confrontación.
¿Estás listo para lo que viene? Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. El hombre se acercó lentamente, y con cada paso, una ráfaga de viento gélido lo envolvía como una manta pesada. He estado aquí mucho tiempo, observando a aquellos como tú, jóvenes que buscan respuestas. Pero en este lugar, las respuestas a menudo vienen a un precio, añadió el hombre, sonriendo de manera ominosa. No estoy aquí para pagar ningún precio, replicó Miguel, tratando de aferrarse a su determinación. Pero las sombras que había dejado atrás parecían seguirlo, susurra realimentando sus dudas. Solo quiero entender, liberar a aquellos que han quedado atrapados, y quizás, liberarme también. Ah, el deseo de libertad. Una ilusión que muchos persiguen, dijo el extraño, guiñándole un ojo. El camino hacia la verdad está lleno de espejos y dobleces, amigo. No sabrás que eres realmente hasta que enfrentes lo que te has negado a aceptar. Miguel sintió que sus rodillas flaqueaban. La confusión no solo abrumaba su mente, sino que también se iba apoderando de su cuerpo. ¿Qué verdad? ¿La verdad de mi pasado o la que aún está por escribirse?, preguntó, sintiendo el peso de sus recuerdos acumulándose como una carga sobre sus hombros. El hombre sonrió de nuevo, pero esta vez, era una sonrisa que helaba la sangre. Todo está entrelazado, joven Miguel. Para liberar a otros, debes despojarte de ti mismo. Tus demonios no te soltarán tan fácil, saben qué hay en tu corazón. La culpa, el remordimiento. Su voz se intensificó. No puedes escapar de ellos. En ese instante, las sombras comenzaron a formar figuras a su alrededor, sombras de su infancia, las caras de sus amigos, las risas desvanecidas, las lágrimas de su madre. Miguel sintió que luchaba no solo con el pasado, sino con una tormenta que amenazaba con arrancarlo de sus pies. Basta. No dejaré que me ataquen. Las figuras se rieron, y en su risa, Miguel detectó un eco de sus propios gritos. Estaba atrapado en un ciclo, en un laberinto de su propia creación. Despierta. Mira a tu alrededor, gritó el anciano, su tono cargado de urgencia. Lo que enfrentas aquí tiene nombre, son tus miedos disfrazados. ¿Te atreverás a mirar verdaderamente? Con cada palabra, las sombras se inclinaron hacia él, y Miguel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Debía decidir, y rápido. O lo que quedaba de su cordura caería en el abismo, o confrontaría lo que había estado esquivando toda su vida. En ese momento, el viento frío se detuvo, y un silencio helado se instaló en el aire. Miguel miró a la figura encorvada, y en sus ojos vislumbró una chispa de desafío. ¿Y si la libertad está en el abrazo de lo desconocido?, preguntó, sintiendo una conexión con esa verdad que tanto temía. El anciano asintió lentamente, antes de girar y señalar al horizonte. Si este es tu camino, deberás enfrentarte a ellos. Lo que temes conocer puede ser la clave de la liberación. Pero cuidado, Miguel, el verdadero horror que acecha aquí dentro, puede que no sea lo que imaginas. Miguel tragó saliva, el miedo empujando contra su pecho mientras se giraba hacia lo oscuro que provenía de su interior. Sabía que debía enfrentar lo que había dejado atrás, pero una pregunta persistía en su mente: ¿podría realmente soportar la verdad que lo aguardaba? Cuando el viento susurró su nombre, su corazón se detuvo. ¿Sería el eco de sus miedos o algo más? Y en ese momento de incertidumbre, las sombras comenzaron a agitarse, exigiendo respuesta. Miguel cerró los ojos por un instante, sintiendo la presión de las sombras empujando su ser hacia un abismo que parecía no tener fondo. La respiración le crispaba el pecho, cada inhalación era un recordatorio de lo que significaba estar vivo, y a la vez, de lo aterrador que podía ser aquello. Las figuras comenzaron a danzar a su alrededor, un despliegue macabro de rostros distorsionados y miedos viejos. Él podía ver a su amigo de la infancia, Roberto, cuyas risas familiarmente alegres ahora resonaban como campanas en su mente. La imagen se desvaneció rápidamente, su expresión cambiando a una de desesperación y reproche.
¿Por qué no viniste a buscarme, Miguel?, susurró, mientras las sombras lo devoraban. No. No soy yo, solo era un niño. Miguel gritó, su voz siendo arrastrada por el viento. Fue entonces cuando el anciano se acercó un paso más, con ojos profundos llenos de una compasión que desafiaba el caos. Recuerda, aquello que no enfrentas se convierte en un monstruo. Aquello que esconden tus recuerdos puede ser tu mayor liberación. Las sombras empezaron a moverse más rápidamente, como si supieran que él estaba a punto de ceder. Su cuerpo comenzó a moverse involuntariamente. Miguel sintió que se deslizaba hacia un recuerdo olvidado, atrapado entre el pasado y la oscuridad. Los ecos de una risa familiar llenaron su mente, mezclándose con sollozos que quebraban el sonido. Enfréntalo, Miguel. Eres más fuerte de lo que crees, la figura anciana gritó, apretando el puño como si tratara de romper el manto oscuro que envolvía a Miguel. Con un esfuerzo sobrehumano, Miguel abrió los ojos, y en ese instante comprendió que cada figura representaba su propio temor, una amalgama llena de dolor y la búsqueda de redención. Siguió adelante con paso vacilante, despojándose de la culpa y el miedo en cada paso, enfrentando esos rostros sombríos. Miró a su madre, su imagen desdibujada, aún podía escuchar su voz dulcemente acariciando su nombre. Te he esperado, hijo. No dejes que tu pasado te consuma, el amor es más poderoso que el miedo. El viento cambió, en lugar de un frío helado ahora traía un ligero aliento cálido, como si la esperanza intentara infiltrarse entre las sombras. Pero en lo profundo de su ser, Miguel aún sentía que, aunque avanzaba, no estaba realmente preparado para lo que podría descubrir. Un profundo grito interior resonó en su cabeza, retumbando, ¿y si lo que temes no es lo que crees? ¿Y si la verdad está aún más allá de lo que imaginas? Las sombras parecieron dudar una fracción de segundo, pero en ese momento, una nueva figura emergió, haciéndose visible en medio del caos. Era un ser espectral, con la piel grisácea y ojos humeantes, que parecía absorber la luz a su alrededor. Miguel sintió que su respiración se detenía. Este ser era más aterrador que los demás, parecía estar hecho de sombras y tormentas. Soy tu verdadero miedo, susurró el espectro, su voz resonando en su mente como una maldición. He estado esperándote. Ven a mí, y te mostraré quién eres. El espacio a su alrededor se volvió opresivo, y Miguel sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Era esto lo que había temido? ¿El verdadero terror que habitaba en lo más profundo de su alma? La figura del anciano gritaba desde la penumbra, no te dejes seducir por el horror. Tu valentía está dentro de ti. Miguel se sintió dividido entre la oscuridad que lo llamaba y la luz que aún intentaba guiarlo a la verdad. Debía elegir. Pero, con el aliento entrecortado, Miguel comprendió que la decisión que tomaría no solo definiría su destino, sino que también revelaría el abismo que había estado tratando de evitar durante tanto tiempo. Con las sombras agitándose en una danza frenética a su alrededor, Miguel se sintió atrapado entre dos mundos, dos realidades. ¿Podría finalmente enfrentarse a su verdad y recuperar su libertad? Cuando de repente el espectro dio un paso hacia él, extendiendo su mano con un gesto tentador, Miguel supo que se acercaba el momento decisivo. Tendría el valor de alargar su brazo y tocar lo que podría ser su perdición, o se alejaría y enfrentaría su oscuro destino en soledad. Miguel temblaba por dentro. La mano del espectro, fría como el hielo, parecía cargar con el peso de sus mayores temores, mientras que la voz del anciano resonaba como un eco lejano. La verdad puede ser un camino doloroso, pero es tu única salida. Su mente comenzaba a tambalearse entre el deseo de saber y el terror al descubrimiento. Con un profundo suspiro, Miguel, por un instante, recordó la sonrisa de su madre. El amor es más poderoso que el miedo, se repitió una y otra vez, como un mantra que intentaba alejar las sombras que lo rodeaban. Pero cuando volvió a mirar al espectro, la oscuridad de sus ojos parecía perforar su alma. ¿Te atreves a conocer quién eres en realidad?, insistió el ser sombrío,
su voz rasposa cortando el aire a su alrededor. Las memorias de su infancia, las risas, los juegos, todo se mezclaba con sus fracasos y miedos. Miguel sintió que el corazón se le aceleraba mientras daba un paso atrás. Su elección se volvía cada vez más apremiante, como si el mismo tiempo se detuviera, presionando sobre sus hombros. No tengo que hacerlo, murmuró, buscando en su pecho la fuerza para rechazar la sombra. Pero las imágenes de su vida empezaron a reproducirse, como una película llena de agujeros, donde cada escena mostraba la tristeza y la pérdida que había arrastrado por tanto tiempo. Su amigo Roberto, sus sueños quebrados, sus familiares que habían partido. ¿Cuál de estos recuerdos te define?, le preguntó la voz, transformándose en un susurro cernido de sombras. Miguel miró hacia la figura del anciano y vio que aún mantenía su mirada firme, como un faro entre la tormenta. Fue entonces cuando comprendió que no estaba solo. Esa luz que se negaba a apagarse, la que lo había acompañado desde su infancia, podría ser su salvación. Debo enfrentar esto, pensó. Sin embargo, el pánico lo envolvió una vez más al ver el espectro avanzar, su mano aún extendida y su oscuro halo abriéndose como un abismo. Ven, no tienes que resistir más, instó el espectro, casi seductor. Miguel sintió un nudo en el estómago. ¿Y si me convierto en ese monstruo que siempre he temido? El sudor empezó a correr por su frente, mientras la presión emocional lo llevó al borde de la desesperación. El anciano dio un paso al frente. La oscuridad puede intentar arrastrarte, pero recuerda, lo que temes no te define. Eres lo que decides ser. La voz del anciano le llegó al alma. Entonces, de repente, Miguel sintió que su respiración se volvía más profunda y el aire más ligero. ¿Puedo ser más que esto?, se preguntó, aferrándose a la esperanza naciente que comenzaba a brillar tenuemente en su interior. Con pasos vacilantes, dio un paso adelante, intentando articular una respuesta. No te necesito, apenas pudo pronunciar, la incertidumbre temblando en su voz. El espectro sonrió, una mueca siniestra. ¿Realmente no me necesitas, Miguel, o solo te asusta lo que podría revelarte? En ese momento, las sombras se agitaron, como si susurraran entre sí. Miguel sintió que el tiempo se detuvo. ¿Podía realmente rendirse a su verdad oculta? En su corazón, sentía la batalla entre el amor que fue y el miedo que lo mantenía prisionero. Aquello que siempre había querido evitar ahora se erguía frente a él, dispuesto a mostrarle no solo su terror, sino también su profundo potencial de libertad. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de tomar una decisión, un eco distante resonó a sus espaldas, como un llamado familiar. Miguel. Era la voz de su madre. ¿Podría confiar en ella una vez más? La angustiosa elección entre la sombra del espectro y la luz de su madre se dibujó en su mente, y así, con el corazón latiendo al unísono, Miguel tuvo que decidir. Pero, definitivamente, un nuevo giro sucedería. ¿Acaso su madre lo estaba llamando desde el pasado, o era una ilusión generada por las sombras para llevarlo a la perdición? La incertidumbre se adueñaba de su ser, y tenía que actuar. ¿Podría Miguel romper las cadenas de su miedo antes de que fuera demasiado tarde? Miguel sintió que cada latido de su corazón resonaba en su pecho como un tambor que marcaba el compás de la decisión más importante de su vida. La voz de su madre, cálida y reconfortante, se entrelazaba con el eco gélido del espectro. Miguel, estoy aquí. La desesperación y el deseo de volver a sus brazos lo dominaban, pero al mismo tiempo, su lógica lo reclamaba. La razón gritaba que debía enfrentar lo que había estado evitando por tanto tiempo. Las sombras danzaban alrededor de él, trenzando recuerdos y miedo en una maraña insoportable. Miguel miró a la figura etérea que lo observaba con una mezcla de burla y desafío. ¿Por qué no te atreves a dar un paso más? ¿Qué tal si la verdad te libera?, preguntó el espectro. Su voz era un siseo que parecía provenir de todos lados. Con un impulso de coraje, Miguel dio un paso hacia el anciano, buscando aquella luz en sus ojos que parecía persistir. ¿Qué debo hacer? Su voz estaba cargada de incertidumbre.
El anciano lo miró fijamente, con una calma que parecía desafiar la oscuridad. Respondió: tú decides qué camino tomar, Miguel. Tu madre espera que elijas el amor y no el miedo. La mención de su madre hizo que una oleada de emociones lo envolviera. Sin embargo, el espectro no se desvanecía, permanecía firme y expectante, como si se alimentara de su indecisión. ¿Qué sabes realmente de los secretos que guardas? ¿De lo que podría pasar si miras la verdad de frente? La pregunta era como una espina que se clava en lo más profundo de su ser. Miguel sintió que su respiración se volvía cada vez más pesada, el ambiente lo apretaba, un tirón constante en su pecho. Las imágenes de su infancia, de días felices con su madre y sus risas, se mezclaban con los recuerdos de la soledad y el dolor. Entonces, de repente, una revelación impactó su mente: ¿y si esa verdad es la única manera de encontrarme a mí mismo? Ver cómo sus recuerdos se entrelazaban en una espiral de luz y oscuridad, lo impulsó a buscar el valor que sabía que guardaba. Espera, murmuró, girándose hacia el eco de su madre. La luz que emanaba de su recuerdo comenzó a tomar forma, haciéndose más brillante frente a la inminente sombra. No puedo dejarte ir otra vez, mamá, expresó, el nudo en su garganta casi lo ahogaba, pero lo que lo mantenía firme era su amor por ella, y justo en ese instante, algo inesperado sucedió. Las sombras del espectro parecieron titubear, parpadear, como si la presencia de su madre estuviera debilitando su poder. Con una fuerza que parecía venir de todo lo que había vivido, Miguel avanzó más cerca del anciano, dispuesto a enfrentar la oscuridad que tantas veces había evitado. Te enfrentaré, dijo, con la voz entrecortada y temblorosa. La figura del espectro hizo una pausa, su sonrisa se desvaneció un instante, dejando al descubierto un destello de inquietud en aquellos ojos negros. ¿Cómo te atreves?, retumbó su voz, ahora menos segura, reverberando por el espacio que los envolvía. El aire estaba cargado de tensión, como un hilo frágil entre la luz de su madre y la oscuridad del espectro. Miguel comprendió que no solo se jugaba su destino, sino el de todos aquellos que había amado. Los ecos de risas y llantos se mezclaban en la atmósfera, cada sonido exigiendo su atención, empujándolo más allá de su límite. No voy a tener miedo, declaró con fuerza, sintiendo una conexión a su determinación que jamás había experimentado. Y en un giro inesperado, retrocedió, todavía aterrorizado, pero decidido a enfrentar la verdad que tanto había temido. Las sombras comenzaron a retorcerse y elongarse como serpientes. No escaparás tan fácilmente, Miguel, susurró el espectro, mientras la tensión se agudizaba, y el aire se tornó pesado. Entonces, un temblor sacudió el suelo bajo sus pies, y en ese instante, la voz de su madre resonó una vez más, esta vez más clara, más poderosa. Estoy contigo, hijo. El amor vence al miedo. Con ese respaldo, Miguel se sintió invadido por una energía nueva. Se dio cuenta de que necesitaba correr hacia su madre, hacia esa luz que lo había guiado toda su vida, que era el único faro en medio de esta tormenta. Pero el espectro, no dispuesto a ceder, alzó su brazo para bloquear su camino, y su caos se desató. Elige, Miguel. Tu amor o tu miedo, gritó el anciano, mientras las sombras se enredaban alrededor de Miguel, reteniéndolo con fuerza, y así, todo estalló en un clamor de confusión. ¿Logrará Miguel romper las cadenas de su miedo y descubrir la verdad que le hará libre, o caerá en la trampa del espectro? En el eco del dilema, la decisión esperaba. Miguel sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor mientras el espectro lo miraba con ojos ardientes. La presión de las sombras se intensificaba, como si estuvieran intentando devorarlo por completo. Pero cuando la voz de su madre resonó con claridad, emergió un nuevo destello de determinación en su corazón. El amor vence al miedo se repetía como un mantra, llenándolo de fuerza. Con un grito que resonó en el profundo abismo, Miguel se lanzó hacia adelante. No tengo miedo. Las sombras vibraron, pareciendo titubear ante su osadía. Fue un momento de conexión intensa con el pasado,
Con cada risa perdida y cada lágrima derramada, cada sombra que había intentado silenciarlo, las palabras del anciano sonaron en su mente, advirtiéndole que la verdad era un camino lleno de dolor, pero también de liberación. He venido a buscar la verdad, no solo la mía, sino de todos los que han sido olvidados. No permitiré que el miedo me consuma, gritó, sintiendo como el poder de su voz reverberaba en el aire. El espectro retrocedió ligeramente, titubeando, y Miguel percibió esa mínima fisura de debilidad. Ese rayo de esperanza lo impulsó aún más. Sé quién soy. No permitiré que el pasado me defina. Con cada palabra, las sombras a su alrededor comenzaron a balbucear, como si retumbara un eco de reconocimiento. Ven a mí, dijo el espectro, ahora en un tono más suave, casi seductor. Puedes tener el poder que quieres, solo tienes que dejarte llevar. Pero Miguel no se detuvo. Se recordó a sí mismo, su familia, su madre, todos lo que había amado. La luz se volvió más brillante mientras avanzaba, las sombras se apartaban, como si fueran agua, dejándolo pasar. De pronto, una imagen apareció frente a él. Su madre, radiante, sonriente, con los ojos llenos de amor. Su corazón se llenó de calidez. Estoy contigo, hijo. Siempre lo he estado. Al escucharla, la oscuridad que lo abrumaba se tornó tenue. La figura del espectro se desvaneció, hasta convertirse en un susurro lejano. Miguel intentó recordar lo que había olvidado. Cada risa, cada abrazo, cada lección de vida que había tomado por sentado. Comprendió que debía liberar a quienes aún estaban atrapados en sus recuerdos. Yo no puedo hacerlo solo. Necesito a todos, pensó, y entonces, usando toda su fuerza, gritó al universo, liberen a aquellos que han quedado atrapados. Que la luz vuelva a ellos. Todo se iluminó de repente. Un estallido de luz lo rodeó y sintió como esos ecos, esas presencias que habían estado atormentándolo, comenzaban a desvanecerse, como si el aire finalmente se hubiera purificado. Las sombras se liberaban, un torrente de luz y risas llenó el espacio, y él ya no estaba solo. Miguel se encontró rodeado de seres queridos, aquellos que había querido y perdido, todos sonrientes, listos para abrazarlo. Te hemos esperado, dijo una voz entre la multitud. Era su madre, y con un abrazo caloroso, cerró el ciclo del dolor y la angustia. La oscuridad que antes parecía impenetrable se disolvió en una oleada de luz y amor. Miguel sintió que caía de rodillas mientras las lágrimas caían por sus mejillas. Realmente no me he ido. Siempre he estado aquí, con ustedes, pensó, finalmente comprendiendo que la única forma de liberarse era aceptando y abrazando todo lo que había sido y lo que había perdido. En ese instante, la puerta detrás de él se cerró suavemente, llevándose consigo los ecos de lo que ya no necesitaba. La noche que había comenzado llena de incertidumbre ahora se tornó clara y tranquila, llena de promesas. Miguel levantó la mirada al horizonte, donde el cielo comenzaba a despejarse, dejando que un brillo esperanzador iluminara su camino. Sabía que habría desafíos, pero también sabía que no tendría que enfrentarlos solo. Con su familia a su lado y su corazón ligero, dio un paso hacia adelante. Había regresado al pueblo, pero ya no sería el mismo. La puerta que una vez temió ahora se había convertido en un símbolo de su valentía. Mientras caminaba por las calles, sintió la brisa suave acariciarle el rostro. La luna, ahora plateada y brillante, vigilaba atentamente, como si celebrara su victoria sobre la oscuridad. Finalmente, se giró y miró hacia el bosque. Sabía que algún día podría regresar, no como un prisionero del miedo, sino como alguien que había aprendido a enfrentar sus verdades y abrazar la luz. El eco resonante de su madre retumbaba en su mente. El amor siempre guiará tu camino. Miguel sonrió, y su corazón rebosaba de gratitud. Había reforzado su vínculo con el amor, con los recuerdos que importaban, y mientras se dirigía a casa, su historia había tomado un giro sublime. Estaba listo para vivir plenamente. Así, la historia de Miguel no terminaba,
comenzaba de nuevo, cargada de valor y autenticidad. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora si te ha gustado y así alimentas el algoritmo. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.